Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este segundo evento de Anfitrionas Hablemos de Tecnología, organizado por el grupo Women for Technical Talks. Mi nombre es Flor Ursuripe, soy consultora y formadora en Power BI. Tengo una web llamada Analytic Mood y también les dejo mi mail, mi correo, que es flor@analyticmood.com. También me pueden seguir en LinkedIn, mi LinkedIn es Flor Ursuripe. Y sin más introducción, quiero contarles que en la sesión de hoy voy a hablar de cómo conectarnos a distintos orígenes de datos desde Power BI. El objetivo de mi sesión es mostrarles que desde Power BI podemos hacer esta conexión directa a diferentes orígenes de datos y vamos a ver que esa conexión es muy fácil, es simple. ¿Para qué nos va a servir conectarnos a distintos orígenes? Porque es muy frecuente que las organizaciones tengan almacenados sus datos en distintos orígenes. Por ejemplo, en bases de datos como pueden ser bases de datos RP, como Navision o como SAP, bases de datos RM. Puede que la organización tenga datos en SharePoint, por ejemplo, datos de presupuesto, que es normal que los usuarios de negocio los tengan almacenados en un Excel. O tal vez hay ciertos usuarios que necesitan comparar datos de venta con datos de CRM, con datos, por ejemplo, de Google Analytics. Por lo cual de esto se va a tratar esta sesión. Les voy a hacer una pequeña demo donde nos vamos a ir conectando a todos estos orígenes y viendo cómo podemos integrar toda la información en un mismo modelo, de manera de hacer informes que nos permitan ver toda la realidad de la organización en un mismo reporte. Antes de comenzar, quiero agradecer a los patrocinadores. Acá los estoy mostrando a todos en pantalla. Voy a comenzar mostrándoles cómo conectar directamente con datos que están en SQL Server. ¿Sí? Fíjense que ahora Power BI, esto es relativamente nuevo, nos muestra aquí en pantalla la opción de conectarnos directamente e importar datos desde la base de datos. Acá nos pide siempre primero un servidor. Yo me voy a conectar a un servidor que es de datos totalmente inventados, de Adventure Work. Y fíjense que acá me pide un servidor y una base de datos. Generalmente también nos va a pedir un usuario y una contraseña. Yo aquí ya la había puesto, por eso no me la vuelve a pedir. Y por lo general, cuando nos conectamos a datos reales, a datos, por ejemplo, de Navision, Navision suele tener 1000, 2000, 5000, y suelen ser una cantidad de tablas mucho mayor a la que vemos aquí. Por lo cual, a veces la dificultad de conectarnos a bases de datos está en saber dónde están, cómo se llaman las tablas con los datos que necesitamos. Sí, pero en este caso lo tenemos fácil. Me conecto simplemente a una tabla que tiene datos de clientes y a otra que tiene datos de productos. Y voy a hacer clic en transformar datos para poder entrar a Power Query. Power Query es la plataforma dentro de Power BI que nos permite hacer transformaciones a esos datos. Sí, yo en este caso lo que estoy haciendo en Power Query es conectarme al origen. Es decir, que aquí hay una conexión directa a la base de datos. Si bien yo aquí veo que los datos se importaron, cada vez que yo luego actualice mi reporte, esta conexión va a volver, es decir, Power Query se va a volver a conectar al origen y va a actualizar los datos cada vez que yo quiera. Power Query, como vemos aquí, nos trajo las dos consultas que yo hice de la tabla de clientes y la de productos. Y lo primero que voy a hacer es una pequeña transformación. Por ejemplo, en la tabla de clientes, vamos a ver que acá hay tres columnas que me muestran el nombre del medio y el último nombre del cliente. Y a mí estos tres me interesa unificarlos en una sola columna, por lo cual vamos a ver que esto lo podemos hacer desde la solapa de transformar, combinar columnas y simplemente voy a decirle que me lo separe con un espacio y que el nombre de esta tabla, de esta columna, perdón, sea cliente. ¿Sí? Fíjense que lo que hice fue transformar esas tres columnas en una sola y acá se agregó un nuevo paso en nuestro Power Query que lo que hace es juntar esas tres columnas. ¿Sí? Ya vemos que todo lo que hagamos en Power Query en realidad está generando un código que se llama M, que lo podemos ver acá. Pero la forma de utilizar Power Query es mucho más simple, no hay que aprender, no hay que generar el código, al menos al principio, sino que simplemente hacemos clic en ciertos botones y el código se va generando. Paso siguiente, a mí no me interesa cargar todas estas columnas, porque yo simplemente voy a querer analizar, por ejemplo, en este caso, las ventas de la organización por cliente y por producto, por lo cual no quiero tanto detalle que me da esta tabla. Lo cual lo que voy a hacer es simplemente quedarme con el ID del cliente, con el nombre del cliente y con el nombre de la compañía, por ejemplo, y todo el resto las voy a eliminar. Aquí lo que estoy haciendo nuevamente es un nuevo paso que borra todas las columnas excepto estas tres. Lo mismo voy a hacer en productos, me voy a quedar solo con Product ID, nombre y color.
Y ya tengo mis dos primeras tablas de mi modelo, que son la de clientes y la de productos. Ahora les voy a mostrar cómo conectarnos a SharePoint. ¿Sí? Vamos a suponer, estos son todos datos ficticios los que voy a estar utilizando, pero vamos a suponer que los datos reales de ventas tal vez no están por algún motivo en SQL. Y los datos, por ejemplo, en SharePoint tienen no solo datos del ERP, sino que tienen datos que también vienen de otro sistema. ¿Sí? Estamos haciendo suposiciones en este caso. Por lo cual vamos a ver de qué manera podríamos conectarnos a ese archivo que está en SharePoint, que contiene todas las ventas de la organización. Aquí en Nuevo Origen voy a elegir la opción de SharePoint. Voy a elegir carpeta de SharePoint directamente. Y lo que hay que hacer es copiar toda la dirección que aparece. ¿Sí? Quienes sean usuarios de SharePoint ya saben que tenemos la dirección de SharePoint y este sería el nombre de la carpeta. ¿Sí? Yo me voy a conectar a la carpeta completa. Ahora vamos a ver cómo filtrar el archivo, el Excel que yo quiero seleccionar que tiene los datos que quiero traer a este Power BI. Por lo cual ahí se está generando la conexión. Voy a poner siempre transformar datos. Y en este caso yo en esta carpeta tenía solo un archivo, que es la de ventas. Si yo tuviera más de un archivo y quisiera seleccionar la de ventas, simplemente donde dice name, este es el nombre del archivo, filtraría el archivo que yo quiero traer a Power Query. En este caso no tengo que hacerlo porque hay uno solo. Paso siguiente, voy a combinar el archivo. Acá lo que estoy haciendo en realidad es traerme los datos que están en ese archivo de ventas porque tengo uno solo. Esto van a ver que se hace de forma automática, tarda un poco porque ahora vamos a ver que se va a generar algunos pasos que son automáticos en Power Query. Se va a generar aquí también una carpeta. ¿Sí? Primero acá me pide que le especifique cuál es la hoja de ese Excel que yo me quiero traer. Por lo cual acá, vamos a esperar que se cargue. Me voy a traer la hoja 1, que era el nombre del Excel que yo quería seleccionar. Y ya Power Query está haciendo todo el trabajo por nosotros. Vamos a ver que ya vamos a ver los datos directamente en esta pantalla. Ahí tenemos cargado entonces la consulta. Fíjense que acá se creó, como les comentaba, una carpeta. Esto no lo voy a explicar, simplemente la vamos a dejar minimizada. Y acá vamos al resultado de los datos que tenemos en ese Excel guardado en SharePoint. En este caso me voy a quedar con todas las columnas, excepto esta que está vacía y la primera que es el nombre del Excel. Voy a quitar todo el resto. Y voy a cambiar los nombres de las queries, porque estos van a ser los nombres que yo voy a ver en mi modelo. Este se va a llamar la tabla de ventas, esta va a ser mi tabla de productos, esta mi tabla de clientes. Y por ahora voy a cargar estos tres archivos para ver cómo podemos integrar, ya vieron datos que trajimos desde SQL con datos que trajimos desde SharePoint. Sí, ahí tenemos los datos ya cargados. Acá vemos en la parte de campos que tenemos datos de clientes, productos y ventas. Y lo primero que hacemos siempre que tenemos más de una tabla es ir a la parte de modelado y crear las relaciones. Yo en este caso tenía una opción en Power BI que ya me autogenera las relaciones cuando Power BI ve que hay campos que tienen relación. Por lo cual acá fíjense que Power BI de forma automática ya me relacionó los datos de clientes con la de ventas y los datos de producto también con los datos de ventas. A esto se le llama un modelo estrella. No voy a hacer, nuevamente no voy a hablar de lo que es un modelo estrella, pero sí fíjense que el significado de la relación es que yo desde mis dos tablas dimensionales, que son la de clientes y la de producto, voy a poder estar filtrando a mi tabla de ventas. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a generar una gráfica de barras donde voy a poner, por ejemplo, mi cliente en el eje. Voy a generar una pequeña métrica que me permita calcular las ventas, porque aquí solo tengo cantidad y precio.
¿Sí? No voy a entrar en detalle en DAX tampoco, pero voy a generar la métrica, así lo podemos trabajar. Voy a decirle que sobre la tabla de ventas me multiplique la cantidad. ¿Cómo se llama? Order quantity multiplicado por unit price. ¿Sí? Ahí tenemos entonces una medida que nos genera la venta. Hago una acotación. Generalmente las medidas, lo ideal es generarlas en una tabla separada que contenga todas las medidas. Yo en este caso voy a generar una sola y para ir un poquito más rápido la generé en esta misma tabla, pero hago el comentario para que sepan que lo ideal siempre es generar desde aquí, desde especificar datos, una tabla vacía y almacenar todas las medidas allí. ¿Sí? Hago el comentario para que lo sepan. Entonces, fíjense que ahí lo que hice fue tomar un dato de la tabla de clientes y este dato de la tabla de clientes está filtrando a la tabla de ventas y me está mostrando las ventas por cada cliente. ¿Sí? Eso es lo que nos permite las relaciones en nuestro modelo. Paso siguiente, simplemente por una cuestión visual, esto lo voy a borrar, voy a hacer un top N, por ejemplo, porque fíjense que acá no se llegan a ver todos los datos y me interesa hacer un top 5, por ejemplo, por ventas en esta gráfica, para ver solo los clientes que más compraron, en este caso, que son estos de aquí. ¿Sí? Lo mismo podría hacer con producto. Voy a generar otra gráfica de barras y voy a hacer lo mismo con productos. Voy a poner, en este caso, vamos a hacerlo por color para cambiar. Vamos a poner color y ventas. Vamos a ver qué pasa. Ahí nos da los distintos colores de los distintos productos vendidos, ¿sí? Por ejemplo, los productos negros fueron los más vendidos. De nuevo voy a hacer un top 5, solo esto por una cuestión visual para que quede mejor. Y ahí tenemos un primer reporte. Paso siguiente voy a hacer una gráfica de líneas. ¿Sí? Ya ven que dibujar es muy fácil y muy rápido en Power BI. Es una gráfica de líneas donde voy a poner, por ejemplo, tengo acá una fecha y tengo acá las ventas. ¿Sí? Fíjense que acá lo que estoy viendo es la evolución de las ventas, año a año y mes a mes. ¿Qué pasa si a mí me interesa poder comparar, por ejemplo, estos datos de ventas con los datos de las ausencias? De las personas, por ejemplo, si yo tengo comerciales trabajando en la organización, quiero saber cuál es el impacto de que un comercial falte a la empresa, si eso hace que mis ventas decaigan o no. Por lo cual me interesaría acá tener otra rayita, otra línea, que me indique las ausencias de mi personal comercial en cada uno de los días. En este caso vamos a ver qué pasa si yo tengo los datos. Imagínense que a mí me envían por correo electrónico a mi mail personal, a mi mail empresa, los datos de las ausencias en un archivo adjunto. Por lo cual yo me quiero directamente conectar a mi correo electrónico de manera que cada vez que yo reciba un mail con un asunto determinado, Power BI sea capaz de tomar ese dato y juntarlo. Por lo cual les voy a mostrar cómo nos podemos conectar directamente al correo. ¿Sí? Para esto voy a ir a obtener datos, aquí puse ver más orígenes de datos y vamos a buscar el que necesitamos en este caso, que es el de Microsoft, este primero. ¿Sí? Voy a poner conectar y acá lógicamente me va a pedir mis credenciales de mi correo, los voy a poner a continuación. Y me voy a conectar a mi mail directamente, voy a poner transformar. Y paso siguiente voy a buscar, yo sé que siempre que me envían datos de las ausencias, me las envían con el mismo asunto, con el mismo subject, que en este caso es ausencias, por lo cual lo primero que hago es filtrar por ese asunto, que en este caso es ausencias. Fíjense que acá me figuran dos registros. Un registro y si buscamos acá hay una parte que dice attachment, que son los archivos adjuntos que tienen esos correos electrónicos. Yo voy a expandir estos adjuntos. Vamos a ver que acá hay muchos datos. Acá veo que cada uno de esos mails que me entraron a mi casilla tenían un adjunto llamado ausencias 2021 y el otro archivo llamado ausencias 2020. Y si venimos más a la derecha,
Power BI nos da la opción de juntar, es decir, de anexar todos los datos que estén en esos archivos. Acá simplemente un comentario. Si deciden trabajar de esta manera y juntar directamente de forma automática los datos que Power BI encuentre en su correo con un asunto determinado, que Power BI se conecte al adjunto y unifique y que anexe todos los datos, tengan en cuenta que esos adjuntos deben tener siempre la misma estructura. Y con esto me refiero a que el nombre de las hojas y el nombre de las columnas no debería variar. Si no, puede que les traiga algún error o que las columnas, digamos que los reportes que generen traigan errores. Por lo cual, cuidado con eso y asegúrense que la estructura sea siempre la misma. Si la estructura es siempre la misma, como yo tengo en este caso, que son la misma estructura de datos, solo uno con ausencias de un año y el otro con ausencias del otro año, puedo directamente combinar los dos archivos desde aquí. Vamos a ver que de nuevo esto se demora un poquito, como cuando nos conectamos al SharePoint. Pero aquí automáticamente Power Query nos va a mostrar los dos archivos uno debajo del otro. Vamos a ver cómo funciona. Acá nuevamente me pide el nombre de la hoja, que en ambos casos se llama hoja 1. Y se va a generar otra de estas carpetitas que veíamos hoy con la conexión a SharePoint. Y la devolución de esta query va a ser todos los datos de las ausencias. Vamos a esperar un momento. ¿Sí? Y ahí tenemos, si vengo aquí a Mail, vamos a ver que son solo 2 columnas y que estas 2 columnas ya tienen los datos del 2020 y el 2021. Acá simplemente me aparecen algunas celdas nulas, yo las voy a quitar porque puede que en el Excel hayan celdas vacías que Power Query me está tomando, no me interesa analizarlas, por lo cual las voy a filtrar. Y acá vemos que de nuevo todos los pasos que yo fui generando me generaron pasos en esta parte. ¿Sí? Yo ahí ya tengo los datos que necesito, voy a cambiar el nombre, voy a poner que estas son las ausencias. Y tengan en cuenta que ahora cada vez que a mi correo ingrese un correo electrónico con el subject ausencias y tenga un adjunto, Power BI automáticamente me va a pegar debajo los datos de esas ausencias. ¿Sí? Voy a nuevamente cerrar y aplicar los cambios. Y vamos a ver cómo podemos hacer para, en esta misma gráfica de líneas, visualizar la evolución de las ausencias. Vamos a ver que es muy fácil. ¿Sí? Ahí tengo mi tabla de ausencias. Vamos a ver qué pasa si yo directamente tomo las ausencias y las pongo aquí. Vamos a ver que hay algo raro, ¿no? Nos aparece una línea recta que nos muestra 2010 en todos los días. Esto es extraño, ¿no? Que haya 2010 ausentes cada día. Hay algo que está mal. ¿Qué es lo que está mal? Lo que está mal en este caso es que yo estoy tomando para el eje de la gráfica una columna que es la de Ship Date, que está aquí en la tabla de ventas. Y luego lo que quiero es sumarizar las ausencias por fecha. Pero ¿qué sucede? Esta tabla de ventas no tiene relación con esta tabla de ausencias. Vamos a ver que nosotros queremos que ventas sea el que filtre ausencias, no al revés. Por lo cual lo que hay que hacer es primero identificar qué tipo de tablas tenemos en este caso. Vamos a ver que ventas es una tabla de hechos y ausencias es otra tabla de hechos, por lo cual nunca deberían tener relaciones entre sí. En este caso lo que hay que hacer, y esto siempre en todo caso, es una tabla que posea las fechas que nos permita filtrar tanto a la tabla de ausencias como a la tabla de ventas. Por lo cual, muy rápido voy a generar una nueva tabla de calendario. Esto ya lo tengo en una fórmula. La voy a copiar y pegar, así vamos un poquito más rápido. La pueden ver en el video y copiarla si quieren utilizarla en sus propios Power BI. Esta fórmula me genera una tabla con una con una columna de fecha, el mes, el año y el mes nombre. Siempre el nombre hay que ordenarlo por un número de mes para que se ordene de enero a diciembre. Y paso siguiente voy a directamente relacionar la tabla de ventas desde ship date con date y la tabla de ausencias desde fecha hasta date. ¿Sí? Ya vemos que ahora calendario filtra tanto a ventas como a ausencias. Esto es porque tenemos en la parte de arriba nuestras dimensiones y en la parte de abajo nuestros hechos. Esta tabla calendario es la que nos va a permitir, yo voy a cambiar acá en vez de ship date, voy a usar mi tabla de fecha, mi columna, perdón, de fecha de calendario. Y esto nos va a permitir que las dos tablas, tanto la de ventas como la de ausencias, se vean filtrados. ¿Sí? Paso siguiente, voy a filtrar un año. Acá en los filtros de esta página voy a poner que quiero ver solo el año 2020.
que si no se ven demasiados datos y es confuso. Y aquí al lado voy a poner un filtro de mes. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, el mes de junio, así vemos menos datos y es más fácil analizarlos. Sí, ahí está, ahí lo tenemos. Sí, por lo cual acá ya tenemos un análisis. Podemos analizar las ventas y compararlas con las personas que estuvieron ausentes cada día y ver si hay alguna relación o no en estos datos. Y ahora el último origen de datos que voy a conectar es a Google Analytics. ¿Sí? Con Google Analytics hay una conexión directa. Voy a de nuevo venir a obtener datos más. Voy a buscar en el buscador Google Analytics y les voy a mostrar cómo puedo ver las sesiones de mi página web. Voy a escribir acá Analytics. Acá aparece conexión a Google Analytics directa. De nuevo, acá me va a pedir un correo. Yo ya estoy logueada a Google Analytics en mi web y me voy a conectar a los datos de Analytics Mode, por ejemplo. Sí, aquí voy a seleccionar, por ejemplo, yo quiero ver por fecha. Voy a elegir el campo Date, que es la que tengo en el eje de mi gráfica de líneas. Y quiero ver solamente las sesiones. Y vamos a traer algo simple para poder trabajarlo rápido. Voy a ir de nuevo a transformar datos a mi Power Query para cambiarle el nombre a esta query. Esto va a ser los datos de Analytics. Por lo cual simplemente le voy a cambiar el nombre desde acá. Voy a poner Google Analytics. Tenemos, fíjense, la fecha y la cantidad de sesiones. Perdón que puse un punto. Ahí está. Y simplemente voy a cerrar y aplicar estos datos. ¿Sí? Recuerden que una vez que traigo una nueva tabla de hechos, es una tabla de hechos porque tiene un proceso, que tiene una fecha con un número, con un KPI que yo quiero analizar. Y lo que voy a hacer es nuevamente conectar esta tabla de hechos. En este caso simplemente la única dimensión que tienen en común las tres tablas es esta tabla calendario, por lo cual la voy a relacionar. Y paso siguiente ya puedo poner, por ejemplo, en mi gráfica de línea las sesiones. ¿Sí? Ahora podría mejorar si quisiera un poquito. A mí me gusta ponerle siempre sombra a los elementos. Se los puedo ir cambiando desde acá, desde la parte de formato. Y fíjense que el reporte que acabamos de crear, voy a cerrar esto así se ve completo. Este reporte que acabamos de crear, que fíjense que nos llevó solo unos minutos, nos permitió conectarnos, en este caso a ciertos orígenes de datos, pero vamos a ver que hay muchísimos otros que no vimos. De hecho, si vienen aquí a obtener datos más, van a ver que hay una cantidad que creo que yo lógicamente no conozco todos. Son muchísimos. Fíjense que acá, si venimos acá, hay una cantidad inmensa de orígenes de datos diferentes. Los invito a probarlas o a buscar los sistemas con los cuales trabajan. Y esto lo que nos permite es tener un reporte que se va a actualizar. Yo podría actualizar desde acá. Por ejemplo, si yo tuviera un nuevo correo con ausencias de un nuevo mes, podría directamente actualizar mi Power BI y todo el reporte se vería actualizado de forma automática. Por lo cual los invito a probar. Power BI tiene su complejidad. Yo en esta clase hablé muy brevemente de lo que es un modelo de datos y no entré en lo que sería DAX, que es el lenguaje, que es la métrica que genera el principio de ventas, pero no entré en más detalle de lo que es el lenguaje DAX. Pero fíjense que la herramienta de manera muy rápida nos permite esto, volcar todos los datos de la organización en una misma herramienta, de manera de, en un mismo reporte, ver todos los datos que necesitamos para la toma de decisiones. Ese sería un poco lo que quería mostrarles con esta sesión. Espero que les haya servido y que puedan replicarlo, que puedan hacer sus pruebas y ver la utilidad que tiene esta herramienta llamada Power BI. Les agradezco por el tiempo y nuevamente gracias a los patrocinadores que los muestro aquí en pantalla y espero que sigan disfrutando mucho del resto de las sesiones de este hermoso evento en el cual estoy participando.